Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Roberto Castillo había construido su vida ladrillo a ladrillo de la manera difícil. Después de que su padre se fuera cuando él tenía 12 años y su madre muriera 3 años después de un cáncer que no podían permitirse tratar adecuadamente en el sistema público, aprendió que el mundo no te regalaba nada. Había trabajado como albañil durante la secundaria, obtuvo su certificado de preparatoria abierta por la noche y luego reunió lo suficiente para ir a la Universidad Tecnológica. A los 35 años, era dueño de un pequeño pero exitoso negocio de paisajismo en Cuernavaca, Morelos. 3 camionetas, 8 empleados y una reputación de trabajo de calidad que hablaba más fuerte que cualquier publicidad. Su hija Sara lo era todo para él. Tenía los ojos oscuros de su madre y su sonrisa rápida. Aunque Ana se había ido hacía 6 años, un conductor ebrio en la autopista del Sol se había encargado de eso. Sara tenía 19 años, estudiante de segundo año en la Universidad Autónoma del Estado, UAM, estudiando ciencias ambientales. Quería hacer del mundo un lugar mejor. Se lo dijo una vez mientras plantaban tabachines juntos en el jardín de un cliente. Llevaba haciendo eso desde que tenía 8 años, ayudándole los fines de semana, llenándose las uñas de tierra mientras él le enseñaba sobre diferentes especies y la composición del suelo. ¿Sabes qué hace fuerte a un ahuehuete?, le había preguntado él entonces. Raíces profundas, había respondido ella, con sus pequeñas manos apisonando la tierra alrededor de un retoño. Así es. Y tú también las tienes, pequeña. No lo olvides. Ella no lo había olvidado. Incluso después de perder a su madre, incluso a través de los años de adolescencia que podrían haberla roto, Sara se había mantenido enfocada. Trabajaba a medio tiempo en una cafetería cerca del campus, mantenía sus calificaciones altas y llamaba a Roberto todos los domingos por la noche sin falta. Estaba saliendo con alguien nuevo. Mencionó el mes pasado a un chico de su clase de biología, pero había sido vaga con los detalles. Roberto no había presionado. Tenía 19 años. Necesitaba resolver las cosas por sí misma. Ese martes de octubre comenzó como cualquier otro. Roberto estaba en un sitio de trabajo en la exclusiva zona de Vista Hermosa, supervisando mientras su equipo instalaba un muro de contención de piedra volcánica para una pareja jubilada que acababa de mudarse desde la Ciudad de México. El clima era perfecto, el aire fresco típico de la eterna primavera. Las jacarandas empezaban a soltar algunas hojas. Estaba revisando su celular por tercera vez esa tarde, esperando que Sara respondiera a su mensaje de WhatsApp sobre la cena de ese fin de semana, cuando apareció un nuevo mensaje. No era del número de Sara, sino de uno que no reconocía. Aún así, algo hizo que se le tensara el estómago. Lo abrió. La primera foto se cargó lentamente a través de la red de datos. Cuando apareció por completo, el teléfono de Roberto casi se le resbaló de las manos. La cara de Sara, o lo que podía reconocer de ella. Su ojo izquierdo estaba hinchado, completamente cerrado, un grotesco globo morado. Su labio estaba partido e incrustado con sangre seca. Había marcas de dedos reales, amoratadas en su garganta. Su visión se nubló como en un túnel distante. Su capataz, Beto, lo estaba llamando por su nombre, pero Roberto no podía oír nada excepto el rugido en sus oídos. Deslizó la pantalla. Había 3 fotos más, cada una peor que la anterior. Sara inconsciente en un piso de loseta. La blusa rota de Sara. Evidencia de violencia que hizo que las manos de Roberto temblaran tanto que tuvo que agarrar el teléfono con ambas manos. Luego vino el mensaje de texto en sí: tu hija le dijo no a la persona equivocada. Mi padre es el secretario de Seguridad Pública. ¿Qué vas a hacer? Presenta una denuncia. Roberto lo leyó 3 veces. 4. 5. Cada vez las palabras se grababan más profundamente en su cerebro. ¿Jefe? ¿Roberto? La mano de Beto en su hombro lo trajo parcialmente de vuelta. ¿Estás bien? Parece que te vas a desmayar. ¿Dónde está el hospital más cercano a la universidad? La voz de Roberto salió plana, casi robótica. El Hospital General Parres, creo. ¿O la Cruz Roja? Pero Roberto ya estaba corriendo hacia su camioneta. Llamó al número de Sara mientras salía a toda velocidad de la entrada, esparciendo grava.
Directo al buzón de voz. Llamó 3 veces más durante el viaje de 15 minutos que hizo en 8. Nada. La sala de urgencias era un caos. La temporada de influenza comenzaba temprano. Un accidente de autobús en la carretera federal había traído múltiples casos de trauma. Roberto se abrió paso hasta el mostrador de admisiones, apenas coherente mientras describía a su hija y mostraba las fotos en su teléfono. La expresión de la enfermera cambió de molestia a horror cuando vio las imágenes. Señor, ¿sabe quién? Solo dígame si ella está aquí. 5 minutos de verificación en el sistema. No tenemos a nadie con ese nombre ingresado. ¿Ha probado en su residencia estudiantil? Roberto ya se había ido. El guardia de seguridad privada en los departamentos de Sara sabía quién era él. Había estado allí suficientes veces ayudándola a mover cosas, llevándole despensa cuando estaba demasiado ocupada para ir al súper. Pero el chico, de quizás 22 años, parecía nervioso cuando Roberto exigió que lo llevaran a su habitación. Señor, necesito reportar esto a la administración. Si mi hija se está muriendo en su habitación, ¿y te preocupa el protocolo? La voz de Roberto era tranquila, lo que de alguna manera la hacía más aterradora que si hubiera estado gritando. Puedes llamar a quien quieras después de abrir esa puerta. Sara no estaba en su habitación. Su compañera, una chica menuda llamada Julia, que parecía lista para estallar en lágrimas, dijo que Sara no había regresado desde ayer por la mañana. Dijo que iba a encontrarse con alguien para almorzar. El chico con el que ha estado saliendo, Tomás algo. No sé su apellido. ¿Cómo es él? Alto, güero, siempre lleva esa ropa de marca que parece cara. Conduce un BMW negro. Solo lo conocí una vez. ¿Parecía? Hizo una pausa. Parecía mi rey, que pensaba que era mejor que los demás, ya sabes. Roberto anotó todo lo que Julia pudo decirle, que no era mucho. Tomás estaba en la clase de biología de Sara. Era mayor, tal vez 23 o 24 años. Su padre era algún pez gordo del gobierno que Sara había mencionado una vez, pero ella había estado emocionada por eso, como si fuera impresionante. Roberto sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Su hija, su inteligente y cuidadosa hija, había sido deslumbrada por el dinero y el estatus, y quienquiera que fuera este Tomás, había usado eso contra ella. De vuelta en su camioneta, Roberto miró su teléfono, las fotos, el mensaje de texto burlón. Mi padre es el secretario de Seguridad Pública. Solo había un jefe máximo de la policía en la ciudad, Claudio Salinas, un hombre que había ocupado cargos públicos durante casi 12 años, saltando de puesto en puesto. Roberto nunca lo había conocido personalmente, pero lo había visto en las noticias y en espectaculares políticos. Un hombre grande, de cabello canoso, siempre hablando de mano dura y de mantener segura a la comunidad. Si su hijo era Tomás Salinas. Roberto hizo una búsqueda rápida en su teléfono. Tomás Salinas, 24 años. Un arresto previo por lesiones en un bar de lujo hace 3 años que había sido misteriosamente desestimado por falta de pruebas. Otra mención en un blog universitario sobre una queja de acoso que no había llegado a ninguna parte. Las piezas estaban cayendo en su lugar y cada una hacía que la sangre de Roberto se helara más. Esto no era aleatorio. Esto era un patrón. Tomás Salinas lastimaba a las mujeres y su padre se aseguraba de que nunca enfrentara consecuencias. La impunidad clásica. Pero el texto, enviar esas fotos, ese mensaje. Eso era arrogancia a un nivel que Roberto rara vez había encontrado. Tomás Salinas creía genuinamente que era intocable. Que Roberto, un paisajista de clase trabajadora, no podía hacerles nada ni a él ni a su padre, el jefe de la policía. Roberto se sentó en su camioneta fuera de los departamentos de Sara durante 20 minutos, tratando de pensar con claridad a través de la rabia que amenazaba con consumirlo. Lo lógico era ir a la fiscalía a presentar una denuncia, pero ¿con quién? El jefe de la policía preventiva era el padre del perpetrador. Podía ir a la policía estatal, a la Guardia Nacional tal vez, pero eso llevaría tiempo. Evidencia, abogados, y Tomás Salinas ya había demostrado que sabía cómo hacer desaparecer los expedientes. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? ¿Semanas, meses, años? ¿Y qué le pasaría a Sara mientras tanto?
¿Dónde estaba ella siquiera en este momento? Marcó su número de nuevo. Todavía nada. Las manos de Roberto todavía temblaban, pero ahora era diferente. No pánico, algo más frío, más enfocado. Estaba pensando en su tía Karina, a quien no había visto en 15 años, pero que le enviaba una tarjeta cada Navidad. Siempre desde una ciudad diferente, siempre sin dirección de remitente. Karina Cortés, la hermana menor de su madre, que había salido de México cuando Roberto tenía 20 años y nunca regresó bajo ese nombre. Su madre le había contado algo de eso antes de morir, cuando los analgésicos le soltaron la lengua. Sobre cómo Karina se había involucrado con la gente equivocada en Sinaloa en los años 80. Sobre cómo había visto cosas, hecho cosas, y luego tuvo que desaparecer. Sobre cómo la mujer que ocasionalmente llamaba desde números internacionales hablando español mezclado con modismos norteños preguntando por la vida de Roberto era tanto su tía como algo más. Algo peligroso. Ella tomó decisiones, su madre había susurrado, no buenas decisiones, pero sobrevivió. Ella es fuerte, Roberto. Venimos de mujeres fuertes. Roberto solo había llamado una vez a ese número internacional que su madre le había dado, cuando Ana murió, cuando se estaba ahogando en el dolor y no sabía cómo seguir adelante por el bien de Sara. Karina había hablado con él hasta calmarlo. Su voz firme a través de miles de kilómetros. Lo haces por ella. Eso es todo. Cada día te despiertas y lo haces por ella. Eso es lo que es el amor. Buscó el número ahora. Estaba guardado en su teléfono bajo tía K. Nunca lo había borrado, aunque nunca lo había usado de nuevo tampoco. Sonó 4 veces, luego una voz de mujer hablando en español. ¿Bueno? Tía Karina, soy Roberto. Una pausa. Mijo, ¿por qué me llamas? Su español era perfecto, pero había perdido el acento marcado, sonaba neutral. ¿Pasa algo malo? La voz de Roberto se quebró. Es Sara. Le contó todo. Las fotos, el mensaje de texto, Tomás Salinas, el secretario de seguridad, como no podía encontrar a su hija, como el sistema estaba amañado en su contra antes incluso de empezar. Cuando terminó, hubo silencio al otro lado. Roberto podía escuchar música de fondo. Banda, pensó, y el sonido distante del tráfico. ¿Qué tan malas son las fotos?, preguntó Karina finalmente. Malas, tía, no sé si ella está. Si ella está siquiera. No pudo terminar la frase. Mándamelas por mensaje encriptado. Y envíame todo lo que sepas sobre el chico y su padre. Direcciones, números de teléfono, dónde trabajan, dónde comen, dónde duermen, todo. No tengo la mayor parte de eso todavía. ¿Solo? Entonces consíguelo. Esperaré. Su voz había cambiado. Ya no era su tía. La mujer que le enseñó a bailar cumbia en el funeral de su madre, que lo había abrazado mientras lloraba. Esta era otra persona. Alguien duro. Y Roberto, sigue buscando a Sara. Ella está viva. ¿Cómo lo? Porque si no lo estuviera, ese pendejo no te habría enviado esas fotos. Él quiere que sufras. Eso significa que la tiene en algún lugar. Encuéntrala. Yo me encargaré del resto. Roberto pasó las siguientes 3 horas convirtiéndose en alguien que nunca había sido antes. Cobró todos los favores que tenía. Beto conocía a un tipo que trabajaba en el C5, Centro de Control de la Policía, como civil, no policía, y le consiguió la dirección de Tomás Salinas, un departamento de lujo en una torre nueva del centro, costoso, definitivamente pagado por papá. Miguel, uno de los clientes de Roberto que enseñaba en la universidad, usó su acceso de la facultad para sacar el horario de clases de Tomás y descubrió que había dejado de asistir a clases hace 3 días. 3 días, el mismo tiempo que Sara había desaparecido. Encontró la dirección de Claudio Salinas a través de registros públicos, una casa grande en el exclusivo fraccionamiento Tabachines. Casado, 2 hijos. Tomás era el menor. Las manos de Roberto se apretaron alrededor de su teléfono mientras compilaba todo en un documento y se lo enviaba a Karina. Su teléfono sonó 30 segundos después. Hay más, dijo Karina sin preámbulos. Hice algunas llamadas. Tomás ha hecho esto antes.
2 veces que pueda confirmar. Probablemente más. Las familias fueron sobornadas. Grandes acuerdos, contratos de confidencialidad. Salinas padre lo ha estado protegiendo durante años. ¿Cómo averiguaste eso en 30 minutos? Conozco gente que sabe cosas, mijo. Eso es todo lo que necesitas entender. Una pausa. Ahora escucha con atención. Vas a seguir buscando a Sara. Revisa los hospitales en los municipios vecinos como Jiutepec o Temisco. Podría haberla llevado a algún lugar fuera de la jurisdicción de su padre pensando que es inteligente. Revisa las clínicas de urgencias. Ella necesita atención médica por esas lesiones. Y si la tiene retenida, podría haberla llevado a algún lugar apartado. Vas a hacer esto porque eres su padre y eso es lo que importa ahora. ¿Y tú? Voy a hacer unas cuantas llamadas más. Luego me subiré a un avión. Su voz bajó de tono. Dime una cosa, Roberto. Me dijiste una palabra en esta llamada antes de contarme la historia. ¿Recuerdas cuál fue? Él recordaba la primera palabra que salió de su boca después de identificarse. Venganza. Sí, venganza. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Porque una vez que empiece esto, no hay forma de detenerlo. No hay vuelta atrás. Estas personas, el chico y su padre, no solo perderán sus trabajos o su reputación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Roberto miró su teléfono, las fotos de la cara golpeada de su hija todavía grabadas en su pantalla. Entiendo, dijo. Venganza, bueno, estaré allí en 2 días, tal vez antes. Mantén tu teléfono encendido. La línea se cortó. Roberto se sentó en su camioneta mientras el sol se ponía sobre el valle de Cuernavaca, pintando el Tepozteco a lo lejos en tonos de naranja y rojo. Tenía 43 años. Nunca había infringido una ley más grave que el exceso de velocidad. Pagaba sus impuestos al SAT, trataba a la gente con justicia, construía cosas en lugar de destruirlas. Le había enseñado a su hija que el sistema funcionaba si trabajabas dentro de él. Que la justicia existía si eras paciente y honesto. Pero su hija estaba desaparecida, golpeada, tal vez muriendo. Y las personas responsables estaban protegidas por el mismo sistema en el que le enseñó a confiar. Arrancó su camioneta y condujo hasta el ministerio público más cercano, no la fiscalía principal en el centro donde Salinas tenía influencia, sino una agencia más pequeña en una colonia popular. Intentó presentar un reporte de persona desaparecida con un joven oficial que parecía aburrido hasta que Roberto mencionó el nombre de Tomás Salinas. Entonces la expresión del oficial cambió a algo cuidadoso, neutral. Déjeme buscar a mi supervisor, dijo. El supervisor era un comandante de unos 50 años con ojos cansados y una barriga que colgaba sobre su cinturón táctico. Leyó el informe de Roberto, miró las fotos que Roberto insistió en mostrarle y tensó la mandíbula. Señor Castillo, voy a ser directo con usted. Necesita llevar esto a la Fiscalía General de la República, FGR, o a la Policía Estatal. ¿Por qué no puedo? Porque esto involucra a la familia del secretario. Eso crea un conflicto de intereses local. La instancia federal o estatal tiene jurisdicción para casos delicados como este. ¿Casos como qué? Mi hija ha desaparecido. Alguien la golpeó casi hasta la muerte y me envió fotos presumiendo de ello. Los ojos del comandante parpadearon hacia la puerta, luego volvieron a Roberto. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Le digo, de un padre a otro, vaya a la Fiscalía Estatal esta noche, o mejor directo a la Federal si puede. No espere. Hizo una pausa. Guarde copias de todo, no solo en su teléfono. Copias físicas, múltiples ubicaciones. Roberto entendió que este hombre sabía algo o sospechaba algo sobre Tomás Salinas y su padre. Pero estaba atrapado en un sistema donde hablar podría costarle su carrera, tal vez más. Gracias, dijo Roberto en voz baja. Condujo hasta las instalaciones de la Policía Estatal fuera de los límites de la ciudad, presentó el mismo informe con un oficial que parecía más profesional, menos conflictivo. El oficial tomó notas detalladas, hizo copias de las fotos y aseguró a Roberto que harían un seguimiento inmediato. Señor Castillo, necesito preguntar, ¿tiene alguna razón para creer que su hija podría haberse ido voluntariamente?
A veces en situaciones de pareja. Alguien me envió fotos de ella golpeada e inconsciente y me dijo que el padre de su atacante es el jefe de la policía. ¿Le parece eso voluntario? El oficial levantó las manos. Tengo que preguntar. Es el protocolo. Abriremos una carpeta de investigación de inmediato. No puedo prometer que tan rápido obtendremos resultados, pero... Solo encuéntrenla. La voz de Roberto se quebró. Por favor, solo encuentren a mi hija. Conduciendo a casa, sonó su teléfono. Número desconocido. Lada local. ¿SR Castillo? Una voz de mujer. Joven, asustada. Soy Ana Chan. Estoy en el grupo de estudio de química de Sara. Alguien me dijo que la estaba buscando. ¿Sabes dónde está? No, pero vi algo. El jueves pasado, Sara estaba en el estacionamiento junto al edificio de ciencias discutiendo con este chavo. Tomás. Estaban gritando y él la agarró del brazo muy fuerte. Casi fui hacia allá, pero luego se subieron a su auto y se fueron. No pensé. Quiero decir, pensé que tal vez eran solo cosas de pareja, ya sabe, pero luego ella no apareció en el grupo de estudio el viernes y ella siempre viene y ahora la gente dice que está desaparecida. ¿Le dijiste a alguien más sobre esto? Intenté presentar una queja con la seguridad del campus el viernes cuando ella no apareció. Tomaron mi declaración, pero dijeron que a menos que hubiera evidencia de un delito, no había mucho que pudieran hacer. Y luego, el sábado, este policía vino a mi dormitorio y me dijo que me había equivocado, que en realidad no vi lo que creía haber visto. Fue muy intenso al respecto. Dijo que podría meterme en muchos problemas por hacer declaraciones falsas o difamación. ¿Cómo era este oficial? Un tipo mayor, grande, cabello canoso. Tenía insignias de alto rango. Yo creo. Realmente no conozco los rangos policiales. No era un oficial cualquiera. Roberto apostaría dinero a que era el propio Claudio Salinas en uniforme usando su posición para intimidar a un testigo. Ana, necesito que escribas todo lo que viste y me lo envíes por correo electrónico. Luego necesito que envíes lo mismo a la fiscalía. ¿Puedes hacer eso? Yo. Tengo miedo. Ese policía. Lo sé, pero mi hija necesita ayuda. Y podrías ser la única persona que vio algo. Por favor. Hubo una larga pausa. Está bien, lo enviaré esta noche. Espero. Espero que Sara esté bien, señor Castillo. Ella es muy buena onda. No se merece lo que sea que le esté pasando. Después de colgar, Roberto se sentó en su entrada, incapaz de obligarse a entrar en su casa vacía. La casa donde había criado a Sara después de la muerte de Ana, donde habían desayunado juntos todas las mañanas con pan dulce y café hasta que ella se mudó, donde su habitación de la infancia todavía guardaba sus medallas de la escuela y fotografías de madre e hija que Roberto no podía obligarse a guardar. Su teléfono vibró, un mensaje de Karina: encontré a alguien. Llamo en 1 hora. Roberto esperó en su camioneta, viendo las estrellas salir sobre las montañas. Su teléfono sonó exactamente 60 minutos después. Hay una cabaña de caza, dijo Karina sin preámbulos. 50 kilómetros al norte, en la zona boscosa de Huitzilac, cerca de las lagunas de Zempoala. Pertenece al hermano de Salinas. Tengo a alguien vigilándola ahora. Hay un BMW negro estacionado afuera. El corazón de Roberto martilleaba. Está ella. Mi contacto no puede acercarse lo suficiente para ver el interior sin alertar a quien esté allí. Pero la cabaña tiene electricidad y hay luces encendidas. Alguien está allí. Voy para allá. No, no vas. La voz de Karina era dura. Vas a esperar exactamente donde estás. En 1 hora, una ambulancia va a recibir una llamada anónima sobre una mujer herida en esa ubicación. Cuando lleguen los paramédicos, se notificará a la Policía Municipal de Huitzilac, no a la de Cuernavaca. Es otra jurisdicción. Vas a dejar que esto se desarrolle. Pero, ¿y si? Confía en mí, mijo, si tu hija está en esa cabaña, será encontrada y estará a salvo. Pero si entras allí a lo loco, podrías empeorar todo. Tomás Salinas es peligroso y está desesperado.
Deja que los profesionales se encarguen. Roberto quería discutir. Cada instinto le gritaba que se subiera a su camioneta, condujera a esa cabaña por la carretera federal y la destrozara con sus propias manos hasta encontrar a Sara. Pero Karina tenía razón. Entrar solo, sin respaldo, sin un plan. Así es como mataban a la gente en este país. ¿Una hora?, preguntó. 1 hora, luego nos movemos. Los siguientes 60 minutos fueron los más largos de la vida de Roberto. Se paseó por su cocina, hizo café de olla que no bebió, revisó su teléfono cada 30 segundos. Exactamente a la marca de la hora, escuchó sirenas a lo lejos. Luego sonó su teléfono. El oficial estatal con el que había presentado el informe. Señor Castillo, hemos localizado a su hija. ¿Está viva? Está siendo trasladada al Hospital General en este momento. Ella está. Está delicada, pero los paramédicos dicen que está estable. Roberto estaba en su camioneta antes de que el oficial terminara de hablar. Hizo el viaje al hospital en una nebulosa, apenas recordando respirar. Cuando llegó a urgencias, el oficial estatal estaba allí esperando con otro oficial. Este llevaba un uniforme de la Policía Municipal de Huitzilac. Señor Castillo, soy el comandante Guillermo Huerta del municipio de Huitzilac. Su hija fue encontrada en una cabaña en mi jurisdicción. Está siendo tratada por múltiples lesiones, pero está consciente y ha preguntado por usted. Antes de que entre, necesito decirle algo. Roberto apenas lo escuchó. Estaba concentrado en la puerta que conducía al área de tratamiento donde estaba Sara. Señor Castillo, por favor escuche. Cuando llegamos a esa cabaña respondiendo a una llamada anónima al 911, Tomás Salinas estaba allí. Intentó huir. Durante el arresto, se volvió violento y tuvo que ser sometido. Está bajo custodia ahora en un hospital bajo vigilancia, pero... no me importa él. Necesito ver a mi hija. El comandante Huerta asintió. Adelante. Pero señor Castillo, debe saber que este caso es pesado. Muy pesado. Y se va a poner feo. El hijo del secretario de Seguridad de Cuernavaca, secuestro, lesiones. Los medios van a estar encima de esto. Y Salinas, ya está haciendo llamadas tratando de controlar la narrativa. Necesita estar preparado para eso. Roberto empujó las puertas. Sara estaba en un área separada por cortinas, conectada a monitores y con suero en su brazo. Su cara estaba aún peor en persona que en las fotos. Hinchada, amoratada, un ojo completamente cerrado, pero estaba viva. Estaba respirando. Ella lo vio y comenzó a llorar. Papá susurró a través de su labio partido. Roberto la abrazó con tanto cuidado como pudo, sintiéndola temblar contra él. Te tengo, mi niña. Te tengo. Estás a salvo ahora. Él seguía diciendo. Seguía diciendo que nadie me creería. Que su papá me haría desaparecer si le decía a alguien. Que debería sentirme afortunada de que no lo hiciera. SHH, no tienes que hablar de eso ahora. Tengo que hacerlo antes de que me hagan olvidar, antes de que su papá. Se estaba agitando, su monitor cardíaco pitaba más rápido. Apareció una enfermera. Señor, ella necesita mantener la calma. Su presión arterial. No la voy a dejar. La enfermera miró la cara de Sara, los moretones y cortes, y su expresión se suavizó. Está bien, pero trate de mantenerla tranquila. Ha pasado por suficiente trauma. Durante la siguiente hora, mientras los médicos examinaban a Sara y documentaban sus lesiones, Roberto se enteró de lo que había sucedido. Tomás Salinas había sido encantador al principio, cuando empezaron a salir hace 6 semanas. Atento, generoso, siempre comprándole regalos. Pero luego había comenzado a volverse posesivo, exigiendo saber dónde estaba, con quién estaba. Cuando ella intentó terminar las cosas el jueves pasado, él perdió el control, la agarró en el estacionamiento exactamente como Ana había presenciado, la forzó a entrar en su auto y la llevó a la cabaña en el bosque. Me mantuvo allí, susurró Sara, dijo que me estaba enseñando una lección, que necesitaba aprender respeto. Él me golpeaba y luego se disculpaba y decía que era mi culpa por hacerlo enojar.
Luego lo hacía de nuevo. Las manos de Roberto temblaban. Agarró el barandal de la cama para mantenerlas firmes. El lunes, tomó fotos con mi teléfono y te las envió. Se estaba riendo de eso, porque no había nada que pudieras hacer. Nada que nadie pudiera hacer. Su papá era el jefe. Era intocable. El ojo bueno de Sara se enfocó en Roberto. Pero me encontraste, papá. ¿Cómo? Dijo que nadie buscaría en Huitzilac. Alguien me ayudó, dijo Roberto con cuidado. Alguien que sabe cómo encontrar personas. Eso fue todo lo que dijo, todo lo que podía decir. La fiscalía tomó la declaración de Sara a la mañana siguiente. Para entonces, la noticia había estallado. Los medios locales y nacionales publicaban historias sobre el hijo del funcionario arrestado por secuestro y lesiones. Claudio Salinas dio una conferencia de prensa afirmando que su hijo era inocente. Que esto era un malentendido, que la chica ni siquiera podía decir el nombre de Sara, era mentalmente inestable y estaba haciendo acusaciones falsas. Roberto vio la conferencia de prensa desde la habitación del hospital de Sara, con la mandíbula apretada. Salinas parecía confiado, autoritario. Habló sobre sus décadas de servicio público, sobre cómo su familia estaba siendo perseguida. Tenía al alcalde de pie a su lado, asintiendo. Está mintiendo, dijo Sara desde su cama. Todos le van a creer. No, dijo Roberto en voz baja, no lo harán. Porque Karina lo había llamado esa mañana. Quédate con tu hija, había dicho. No salgas del hospital. Vas a querer una coartada para las próximas 48 horas. ¿Qué vas a hacer? Lo que me pediste que hiciera. Venganza. La primera grieta apareció esa tarde. Un mensajero entregó un paquete en las oficinas centrales de la policía. No a la oficina de Salinas, sino a la División de Asuntos Internos y copias a varios periódicos nacionales. Dentro había una memoria USB que contenía años de documentación, sobornos a testigos, manipulación de pruebas en casos que involucraban a Tomás Salinas, estados de cuenta bancarios que mostraban grandes retiros de efectivo y transferencias a paraísos fiscales de las cuentas de Claudio Salinas que coincidían con las fechas de los acuerdos con las víctimas anteriores de Tomás. Alguien, Roberto nunca supo quién, había estado guardando registros. Alguien dentro del departamento que estaba cansado de ver a Salinas abusar de su poder. Asuntos Internos y la prensa no pudieron ignorarlo. Por la noche, Claudio Salinas fue separado de su cargo pendiente de investigación. Pero eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, 2 de las víctimas anteriores de Tomás se presentaron, sus acuerdos de confidencialidad misteriosamente anulados por tecnicismos legales. Dieron su propia conferencia de prensa, contando historias que reflejaban la de Sara. Los medios, que habían sido cautelosamente neutrales, cambiaron. La casa de los Salinas en Tabachines estaba rodeada de reporteros. El alcalde emitió un comunicado diciendo que estaba profundamente preocupado por las acusaciones. Roberto se quedó en el hospital, vigilando a Sara mientras sanaba. Beto dirigía el negocio por él. Los amigos trajeron tacos y tamales. La policía estatal le aseguró que Tomás Salinas no iría a ninguna parte. Estaba detenido sin fianza en el penal de Atlacholoaya por cargos de privación ilegal de la libertad, y se agregaban más cargos a diario. Al tercer día, Claudio Salinas renunció oficialmente. El comunicado de prensa citaba razones personales y un deseo de centrarse en la defensa legal de su familia, pero todos sabían la verdad. La investigación sobre su conducta había descubierto demasiado. Probablemente enfrentaba cargos él mismo, obstrucción de la justicia, delincuencia organizada, posiblemente cómplice de los crímenes de su hijo. Roberto vio las noticias con sombría satisfacción, pero sabía que este no era el final. Karina había dicho venganza y lo decía en serio. Al cuarto día, Tomás Salinas desapareció. Ocurrió durante un traslado entre el juzgado y el penal. La camioneta de transporte fue encontrada abandonada en un camino de terracería cerca de Xochitepec. Ambos custodios inconscientes pero ilesos. Informaron que hombres armados con máscaras y equipo táctico habían detenido el vehículo, los incapacitaron con algún tipo de gas. Cuando despertaron, Tomás Salinas ya no estaba. Comenzó una búsqueda masiva. La FGR se involucró. Claudio Salinas, que ya no estaba en una posición de autoridad,
salió en todos los noticieros que lo aceptaron suplicando por el regreso seguro de su hijo. Si lo tienen, por favor, rogó Salinas, con lágrimas corriendo por su rostro. Es mi hijo. Lo que sea que haya hecho, dejen que los tribunales se encarguen. Por favor, piedad. Roberto observó desde la habitación del hospital de Sara. Ella estaba más fuerte ahora, capaz de sentarse, comer alimentos sólidos. El médico dijo que necesitaría cirugía en su hueso orbital y que habría cicatrices, pero se recuperaría físicamente al menos. ¿Crees que lo encontrarán?, preguntó ella. No lo sé, dijo Roberto honestamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Karina: está hecho. Pagó por lo que hizo. No sabrás de mí por mucho tiempo. Cuida a tu hija. Dile que es más fuerte de lo que sabe. Roberto borró el mensaje. Los días se convirtieron en semanas. Tomás Salinas seguía desaparecido. La investigación de la FGR no llegó a ninguna parte. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, o como si la tierra se lo hubiera tragado, algo tristemente común en México. Claudio Salinas, enfrentando múltiples cargos criminales, tuvo un colapso nervioso y fue hospitalizado. Su esposa solicitó el divorcio. Su hijo mayor, que aparentemente sabía sobre el comportamiento de Tomás pero nunca lo denunció, perdió su puesto en el gobierno. La familia Salinas, que había parecido tan poderosa e intocable hace solo un mes, estaba destruida. Sara volvió a casa después de 2 semanas en el hospital. Roberto había convertido el estudio de la planta baja en una recámara para ella para que no tuviera que subir escaleras. Se tomó un tiempo del trabajo para cuidarla. No hablaban de Tomás ni de lo que había sucedido en esa cabaña a menos que ella quisiera. Principalmente simplemente existían juntos, viendo películas, comiendo, comenzando lentamente a sanar. Una noche, unas 6 semanas después de que todo comenzara, Sara le hizo la pregunta que había estado esperando. Papá, ¿cómo supiste dónde encontrarme? La policía dijo que fue un aviso anónimo, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo sabría alguien al azar que yo estaba en esa cabaña? Roberto consideró su respuesta cuidadosamente. Tengo familia de la que no sabes mucho. Personas que tienen ciertas habilidades. Cuando me di cuenta de que la policía no iba a ayudar, pedí un favor. Tía Karina, la voz de Sara era tranquila. Mamá solía mencionarla a veces. Decía que la tía Karina era peligrosa. Tu mamá tenía razón. ¿Tuvo la tía Karina algo que ver con la desaparición de Tomás? Roberto miró a su hija, su valiente, inteligente y dañada hija que había sobrevivido a algo que habría roto a otras personas. Ella merecía honestidad. No sé exactamente qué le pasó a Tomás Salinas, dijo con cuidado. Pero sé que cuando lastimas a alguien que amo, cuando amenazas con usar el poder y las influencias para escapar de la justicia, hay personas en este mundo que no aceptan eso. Personas que creen en un tipo diferente de justicia. Sara se quedó callada durante mucho tiempo. Bien, dijo finalmente. Se merecía lo que sea que haya recibido. Roberto la atrajo hacia sí. Eres más fuerte de lo que crees, pequeña. Aprendí de ti. Y de las raíces profundas. Se sentaron juntos mientras la oscuridad caía sobre Cuernavaca, sobre las montañas, sobre un país que a veces era brutal e injusto, pero donde ocasionalmente el tipo correcto de personas se aseguraba de que hubiera equilibrio. Pasaron los meses. La investigación sobre la desaparición de Tomás Salinas finalmente se enfrió y pasó al archivo muerto. Claudio Salinas se declaró culpable de múltiples cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito y fue sentenciado a 8 años de prisión. Su esposa y su hijo restantes se mudaron a Estados Unidos. Las víctimas que Tomás había lastimado, Sara y las 2 mujeres que se habían presentado, comenzaron un colectivo de apoyo y presionaron por protocolos de género más estrictos en la universidad. Sara sanó gradualmente. Las cicatrices físicas se desvanecieron más que las emocionales, pero estaba recibiendo ayuda, yendo a terapia, aprendiendo a confiar de nuevo. Cambió su carrera a derecho penal. Alguien necesita arreglar el sistema, le dijo a Roberto. Más vale que sea yo. Roberto volvió al trabajo, a su vida normal de paisajismo y plantación de árboles bajo el sol de Morelos. Pero mantuvo el número de Karina en su teléfono, y cada Navidad recibía una tarjeta de una ciudad diferente sin dirección de remitente. Y a veces,
Tarde en la noche, miraba fotos de Sara, nuevas fotos donde sonreía genuinamente, donde sus ojos tenían fuerza en lugar de miedo. Y pensaba en la justicia, y en la venganza, y en los extremos a los que llegaría un padre para proteger a su hijo. Raíces profundas, le había enseñado. A veces esas raíces llegaban a lugares oscuros, pero te mantenían de pie cuando llegaban las tormentas. Y cuando pasaban las tormentas, crecías hacia la luz. En una fresca mañana de primavera, casi un año después de que todo comenzara, Roberto estaba trabajando en el jardín de un cliente cuando sonó su teléfono. Número internacional desconocido. Hola, mijo. La voz de Karina, cálida y familiar. ¿Cómo está ella? Fuerte, sanando. Va a estar bien. Bueno, sabía que lo estaría. Es tu hija. Una pausa. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Roberto miró alrededor del jardín. Estaba plantando bugambillas y laureles, plantas que florecerían durante años. Construyendo algo hermoso como siempre lo había hecho. Estoy bien, dijo. Mejor que bien. Gracias, tía. Por todo. De nada. Eso es lo que hace la familia. Nos protegemos mutuamente, la sangre llama. Otra pausa. Roberto, necesito decirte algo sobre lo que pasó. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Porque algún día Sara podría preguntar, y deberías saber qué decirle. La voz de Karina era firme, práctica. Tomás Salinas está vivo. Está en un lugar donde nunca podrá lastimar a nadie de nuevo. Donde el dinero y el poder de su padre no significan nada. Donde tiene que trabajar en el campo para su comida. Donde tiene miedo todos los días. Donde sabe lo que se siente ser impotente. No es bonito y no es agradable, pero es un tipo de justicia. Roberto asimiló esto. No muerto, sino ido permanentemente a un lugar peor que la muerte, tal vez en algún lugar de la sierra donde la ley no existe. ¿Y su padre? Salinas pasará años en prisión pensando en su hijo, preguntándose si está vivo, qué le pasó, nunca obteniendo respuestas. Ese es su castigo. Incertidumbre y pérdida. Lo mismo por lo que hizo pasar a las familias de esas chicas. Eso es. Roberto buscó palabras. Eso es suficiente. Sí, venganza no siempre significa muerte, mijo. A veces significa vivir con lo que has hecho. Vivir con las consecuencias. La voz de Karina se suavizó. Dile a Sara que estoy orgullosa de ella. Dile que la fuerza no se trata de no ser lastimado nunca. Se trata de sobrevivir al dolor y negarse a dejar que te destruya. Lo haré. Adiós, Roberto. Cuida a esa hermosa hija y tal vez planta un árbol para mí. Algo con raíces profundas. La línea se cortó. Roberto miró su teléfono por un momento, luego lo volvió a guardar en su bolsillo. Se arrodilló en la tierra, sus manos trabajando el suelo, plantando algo que crecería y perduraría mucho después de que él se hubiera ido. Raíces profundas, pensó. Eso es lo que te mantenía fuerte. Eso es lo que te salvaba cuando todo lo demás se desmoronaba. Y a veces, cuando tenías suerte, esas raíces te conectaban con personas que moverían cielo y tierra para protegerte, que cruzarían fronteras y cobrarían favores de décadas de antigüedad y orquestarían cosas imposibles. Porque la familia lo significaba todo. Roberto plantó la última bugambilla, palmeó la tierra y se puso de pie. Le dolía la espalda. No se estaba volviendo más joven, pero era un buen dolor. El dolor del trabajo honesto, de construir algo significativo. Pensó en Sara, probablemente en clase ahora mismo, aprendiendo sobre la ley y la justicia y cómo mejorar los sistemas. Pensó en Claudio Salinas en su celda, preguntándose qué le pasó a su hijo. Pensó en Tomás Salinas, dondequiera que estuviera, finalmente entendiendo lo que significaba ser impotente y tener miedo. Y pensó en Karina, que había renunciado a su nombre y a su país y había construido una vida diferente en las sombras, pero que había aparecido cuando su familia más la necesitaba. La justicia era complicada. No siempre era limpia, legal o fácil. Pero a veces era necesaria. A veces era la única manera de hacer las cosas bien.
Roberto condujo a casa mientras el sol se ponía, listo para llamar a Sara, listo para escuchar sobre su día, listo para recordarle que era amada y protegida, y que sus raíces eran lo suficientemente profundas como para aguantar cualquier tormenta. Porque eso es lo que hacía la familia. Eso es lo que hacían los padres. Y si el mundo no era justo, si la gente poderosa intentaba usar sus palancas para lastimar a los inocentes, bueno, había personas como Karina que se aseguraban de que la balanza se equilibrara eventualmente. Venganza, pensó Roberto mientras entraba en su estacionamiento. No solo venganza, justicia, equilibrio, protección, las cosas que más importaban. Entró para llamar a su hija y decirle que la amaba y que iba a estar bien. Y lo estaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.